a una palabra que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso del 9 al 14. Marcos 16, del 9 al 14, dice así la palabra del Señor. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y le fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, y estaba lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco creyeron. Después se apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Oremos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias hoy por hablarnos, gracias, Señor, por morir, pero también por resucitar, por darnos vida eterna a través de tu sacrificio. Gracias te damos por tu palabra. No por poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Primer día de la semana para los judíos. Primer día de la semana donde había pasado toda una semana de mucha actividad. Step away and get some photos. Había pasado toda una semana de los últimos momentos, los últimos pasos que Jesucristo inició. Había pasado tantas cosas. Había tantas emociones envueltas. Habían tantas cosas que ellos habían vivido, sufrido, padecido. La realidad es que su maestro ya lo sabe. Como hablamos anoche en el tiempo que tuvimos, un tiempo de silencio aquel sábado, un tiempo donde había una mezcla entre dolor y ansiedad, donde había desesperación, donde no sabían qué iba a pasar después. Dicen muchos que regresaron a pescar, regresaron a hacer las cosas que hacían antes. Ya se había acabado lo que Cristo había hecho entre ellos. Fue un buen tiempo mientras duró, pero ahora ya no estaba Cristo. Pero hay algo importante en todos estos pasajes. Lo importante delante de todos estos pasajes es que Jesús en diferentes momentos había dicho que es necesario que el Hijo del Hombre parezca. Pero tranquilos, porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así va a estar el hombre, pero va a resucitar. Jesús había dicho una y otra vez, no todo se va a acabar con la muerte. No todo es el final, no es la muerte. Jesús había dicho una y otra vez, hay algo más allá, se los voy a demostrar. Entonces, ¿qué hay que pasar por el corazón de personas que ni habiéndoles dicho las cosas recordaban lo que Jesús les había dicho? ¿Qué puede haber sentido aquel grupo de personas de tanto dolor, de tanta desesperación? Personas que habían visto a Jesús hacer milagros de todo tipo. Pero que hay una diferencia entre hacer milagros, multiplicar panes y peces, caminar sobre el agua. Hay una diferencia entre eso y resucitar de los muertos. Todavía podían creer que Jesús tenía el poder para resucitar personas, porque había resucitado a Lázaro. Pero algo muy distinto es que él había muerto. Así que para los hombres había todavía un límite, todavía había una barrera, todavía había para aquellos discípulos decir, aún Jesús llega hasta este punto y quizás no pueda vencer a su propio Cristo. Estaba a punto de demostrar que todo iba a cambiar. Dice el primer verso que en ese primer día de la semana, porque las mujeres se prepararon para ir a visitar, encontraron una tumba que estaba completamente vacía. Jesús había resucitado. El propio Jesús había dicho, yo tengo el poder, Juan capítulo 10, había dicho, yo tengo el poder incluso para poner mi vida y tomarla otra vez. Pero hay tantas cosas que Jesús a veces dice que no siempre las vamos a entender. Así que por eso muchas veces se trata de la experiencia que tenemos con Dios.
lo que conocemos de Dios, para que Dios nos enseñe que su poder no tiene límite. Así que dice que se empezó a aparecer. ¿Sabes? Hubo una serie de revelaciones del Dios. Hubo una serie de momentos que empezaron a aparecer, y dice que primero se le apareció a María Magdalena. Si recuerdas la historia de los discípulos, te encontrarás que María Magdalena, quizás de todos los discípulos, había sido la más pecadora de todos. No es que a los demás fueran muy santos, no se entra en muchos detalles de sus vidas. De María Magdalena se habla de sus incontables pecados, incluyendo cuando se encuentra con Jesús y Jesús la libera de 7 demonios. Así que yo quiero que veas este panorama conmigo. De la primera revelación de Cristo después de resucitar fue una revelación de gracia. Una revelación hacia una mujer que había estado endemoniada, que había sufrido por pecado, una mujer que había enfrentado todo tipo de cosas. Porque ahora Jesús se revelaba diciendo, no importa la dimensión de tu pecado, no importa la dimensión de tus pecados, no importa las cosas que hayas vivido, no importa qué tan tú has sido en tu vida, yo me revelo a ti mostrándote mi gracia, mostrándome que aún cuando no has pagado, cuando no has hecho nada para merecerla, yo te revelo lo que yo soy. María Magdalena es el vivo ejemplo de Cristo dando una segunda oportunidad a una persona. Porque aquella pecadora se arrepintió y le siguió. Porque aquella pecadora fue recibida por Jesús cuando otros pensaban que merecía la muerte. Entonces Jesús se reveló a ellos en medio de la gracia. Pero también dice que después de esto, dice el verso 10, los que habían estado con él estaban de duelo. La gente que estaba con Jesús, la gente que vio a ellos, la gente que vivió con él, ahora estaban llenos de dolor. Estaban demasiado afectados por sus pérdidas para creer ni siquiera en cualquier otra cosa. Aquí se levanta simplemente un telón que descubre toda la necesidad que había en el corazón de aquel grupo de personas. Jesús se revela aún en ese dolor. Jesús empieza a caminar aún en ese dolor. Empieza a llegar en medio del dolor, en medio de las lágrimas. ¿Recuerdas aquel momento cuando llega hasta donde estaba Lázaro, su gran amigo, y estaba muerto? Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Sabes por qué? No hay nada más que decir. Este verso es el más corto, porque es un verso que simplemente lo resume todo. Jesús lloró. No hay nada más que agregarle a eso. Jesús lloró porque Jesús demostró también su humanidad en aquel lugar. Y Jesús les dijo, en el dolor también soy capaz de visitarles. En el dolor también soy capaz de llegar a donde están ustedes. En el dolor estaba Jesús presente. El dolor resucitó para cambiar ese dolor, para tomar ese dolor. Dice el verso que ellos tenían tanto dolor que al oír que estaba vivo y que María lo había visto, no lo creyeron. No lo creyeron. ¿Sabes cuántas veces hay personas que nos han dicho, vamos a orar, o creo en los milagros, o creo en el poder del Altísimo? Y no lo creo. Y no lo creo. Y sobre todo, entre más grande es el dolor que hay en mi vida, más incrédulos a veces somos. Hay personas que entre más problemas se enfrentan, más se alejan de Dios. Porque no son capaces de entender y de creer que Dios les puede visitar en medio de su dolor, en medio de su crisis. Así que no lo pudieron entender, no lo pudieron recordar.
Cuando pierdes algo muy valioso, si la noticia que te dan a ti la noticia que te informan a ti tu problema se resolvió. Si tú pierdes algo muy grande y te dicen, se arregló la situación, nuestra primera reacción debería ser alegrarnos. Nuestra primera opción sería, qué bueno que resolvimos el problema. Cuando tú tienes una enfermedad y parece a algunos que es algo muy malo, pero llegas al hospital y el médico te dice, tranquilo, con este medicamento lo vamos a resolver. ¿Qué tú dices? ¿O qué piensas? Qué bueno que tiene solución. Qué bueno que las cosas se pueden arreglar, pero en medio de su dolor, que el dolor había sido causado por perder a Jesús, lo que empiezan a decir es, en medio de esta noticia, no lo creo. No puede ser posible. Así que Jesús también en la incredulidad también se manifiesta. También a veces cuando no le creemos, aún así Jesús se manifiesta para demostrarnos lo que Él es capaz de hacer. Pero no solo esto. Dice el verso 12 que después de esto fue manifestado bajo diferentes formas. ¿Sabes? Jesús es experto en esto. Jesús es experto en manifestarse en medio de nuestra propia necesidad. De la manera que se manifiesta a una persona, no significa que se va a manifestar a otra. En la prueba que trabaja con uno es algo diferente como trabaja con otro. Las cosas que Cristo hace de una manera con una persona, la puede hacer diferente contigo. Porque Jesús trabaja en mi propia necesidad. Jesús trabaja en mi propio problema. Jesús trabaja realmente en lo que estamos haciendo. Jesús se revela aún de maneras que yo no puedo esperar. Y de eso se trataba el primer día de la semana. Empezar a revelarse a su gente, diciéndole, este no es el final, este no es el final. Verso 14. Pero les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Cuando llega en medio de ellos, les dice, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué me ponen límites? ¿Por qué no creen que soy capaz de vencer la muerte? ¿Por qué en su mente humana no entienden que yo paso fronteras y paso límites? Pero allí estaban, allí estaban. Así que Dios se revela en medio de ellos. Mientras se lamentaban, mientras se lloraban, habían algunos que no creían, habían algunos que tenían dureza de corazón, algunos que simplemente tenían lágrimas. Pero en medio de todo eso, Jesús es capaz de revelarse. Jesús es capaz de llegar. Jesús es capaz de pasar puertas, de pasar columnas, de pasar paredes. Se reveló a sus discípulos. Sabes, muchas veces como cristianos tenemos la tendencia a poner a Jesús dentro de nuestro propio marco, dentro de mi propio concepto, de lo que yo creo que Cristo puede hacer o no puede hacer. A veces oramos por cosas y decimos, pero ya esto es demasiado. A veces algunas cosas sí son posibles, pero para otras ni el mismo Dios las puede hacer. Y embarcamos a Dios en una pequeña cajita, donde lo encerramos y pensamos que mi Dios tiene que ser de la manera que yo creo que es. Pero Dios es experto en demostrarnos que pasa cualquier límite que yo me pueda imaginar. Puede pasar cualquier obstáculo que yo me pueda imponer. Aquellos discípulos estaban encerrados en un cuarto, encerrados por su propio dolor, encerrados por su propia amargura, por sus propias lágrimas. Y Jesús traspasó las paredes. Yo no sé si entiendes que Jesús va a ser capaz de traspasar la pared más gruesa que te puedas topar, las puertas más grandes que el mundo te pueda cerrar. Jesús es capaz de traspasar mis propios prejuicios, mis propios obstáculos, mis propias incapacidades, mis propios límites, y es capaz de hacerlo para revelarse a nosotros, más allá de lo que hayamos hecho en el pasado, más allá de los pecados que estamos haciendo el día de hoy. Créeme, dice Jesús, créeme.
¿Sabes lo que hizo Jesús aquel día? Cuando murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo y les dio acceso nuevamente. Un velo que se había vuelto la separación del pueblo contra unos pocos. Solo unos pocos tenían el privilegio de estar en la misma presencia del Señor. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, lo que Él hizo para ti y para mí es dejarnos un legado diferente. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es abrir una brecha y un camino para mostrarnos su presencia. Pero muchas veces insistimos en limitar a Jesús, en limitar la obra de Cristo en nuestras vidas, en decir, no es posible, esto no, soy demasiado malo, Cristo nada podrá hacer conmigo. No hay nada que no pueda hacer. Rompió aquel velo para mostrarnos que no hay nada imposible, que no hay nada imposible para Él. Y nos dio acceso, un acceso libre. Así que de eso se trata esto que tratamos de representar. Aquel día Él tomó mis pecados, mis ansiedades, mis depresiones, mis batallas, mis luchas, aquellos momentos difíciles que tenemos que la gente no sabe lo que va a hacer, aquellos momentos oscuros que son privados, que nadie más conoce, aquellos tiempos de batallas y de crisis, aquellos momentos difíciles, aquellos ataques de otras personas, aquellas mentiras, aquellos momentos en los que hemos perdido una batalla. Y cada uno de esos momentos los rompió igualmente. Dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es misericordioso para perdonarnos. Y de eso se trata la cruz. Y de eso se trata sobre todo la resurrección. Porque allí los puso todos, uno detrás del otro. Los escribió uno detrás del otro. Para el primer día de la semana, otras veces hemos hablado de esto y con esto ya quiero terminar. Otras veces hemos hablado del número 8 durante 7 días y el número 8 es un nuevo comienzo, es un nuevo camino. 6 días Dios creó los cielos y la tierra. El 7º descansó y el 8 comienza a trabajar. Comienza la humanidad, comienza un nuevo despertar. Así que el primer día de la semana, el nuevo comienzo después de la muerte, después de aquel silencio del sábado, el primer día de la semana le dice Cristo a la humanidad, ahora yo rompo tus pecados. Ahora yo rompo tus batallas, ahora yo rompo tus debilidades, ahora yo rompo todo aquello que te ata a un mundo que sigue roto para traerte de nuevo a mi presencia. Así que cuando hoy regreses a tu casa y empecemos a batallar con nuestra vida diaria, hoy, primer día de la semana, cuando empezamos nuestra semana y seguimos teniendo ansiedades y depresiones y enfermedades y batallas y momentos oscuros, graba esta imagen en tu cabeza. Todo eso ha sido roto por una cruz que hoy está vacía. Por una cruz que está vacía porque hay un Cristo que resucitó y no está en ella. Así que Cristo lo ha hecho por ti y Cristo lo sigue haciendo hoy por mí. Amén. Así que yo quiero invitarte que si tú eres de esos que quieren decir, Señor, rompe. Sabes, solo tú y Dios conocen realmente lo que estás batallando hoy. Yo no puedo saberlo. Yo no sé. Yo no sé lo que estás enfrentando. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo lo único que te puedo decir es que más allá de esa batalla, más allá de eso que estás enfrentando el día de hoy, más allá de todo eso, Cristo igual está dispuesto a tomarlo y a romperlo. Yo quiero invitarte el día de hoy que podamos cantar una última canción. Es una canción muy antigua, pero es una canción que dice, Señor, llévame al lugar santísimo.
Hazme pasar ese velo que tú rompiste. Llévame más allá de donde está la multitud. Llévame a tu presencia. En aquel lugar santísimo del templo, donde estaba el arca del pacto. Y donde dentro del arca del pacto, ¿sabes lo que habían dentro del arca del pacto? Habían 3 cosas. Una copia de la ley, de los 10 mandamientos. Una muestra de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Te lo repito una vez más. La palabra de Dios estaba en aquella arca, estaba la ley allí. Estaba el maná, el alimento del cielo. Y estaba un nuevo comienzo de una vara con la que se abrió el mar rojo, una vara con la que se hicieron muchísimos milagros, una vara que demostró el poder de Dios sobre aquella gente. Así que yo quiero invitarte que hoy vayamos al lugar santísimo, a un lugar donde está su palabra, donde está su alimento y donde está su poder y su presencia. Si quieres ser de esos que hacen ese tipo de cosas, te invito a que nos acompañes el día de hoy mientras los músicos nos acompañan. Yo quiero invitarte que simplemente te pongas de pie y adores a Dios con nosotros. Y le digas simplemente con tus propias palabras: Señor, llévame. Señor, llévame hasta allá. Llévame a ese lugar. Llévame a esa relación contigo. Llévame más allá de donde yo puedo ver. Hoy Dios está dispuesto a decirte como Abraham: solo sal. Solo sal más allá de tu tienda. Solo sal más allá de tu caja. Solo sal más allá de tus sueños, de tus esperanzas, de lo que tú crees que Dios puede hacer o no puede hacer. Porque Dios va más allá de eso. Solo sal y mira al cielo. Y cuenta las estrellas. Y como no puedes, es solo para que entiendas que de esa misma dimensión es mi poder para ti, es mi presencia para ti, es mi promesa para ti. Espíritu Santo de Dios, llévame. Llévame